Sabemos que su experiencia ha sido significativa, pero ¿cómo puede ver con tanta claridad algo tan grandioso como los 6 eventos que cambiarán el mundo en 2026? ¿Cree que la gente está preparada para escuchar estas revelaciones? Jesús me mostró lo que está por venir y me di cuenta de que es algo que todos necesitan saber antes de que sea demasiado tarde. Necesitan saberlo. Mi nombre es Julia Simons. Soy trabajadora social y tengo 50 años. Hoy quiero compartir algo que transformó mi vida para siempre. Mi relato de una experiencia cercana a la muerte. Este evento no solo marcó mi existencia, sino que también abrió mis ojos a profundas realidades espirituales. En ese momento único, Jesús me reveló 6 eventos impactantes que ocurrirán en 2026. Creo que lo que voy a compartir puede ofrecer una nueva comprensión a su viaje espiritual. Todo comenzó el 20 de marzo de 2021. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ese día me desmayé repentinamente en el trabajo. Mi corazón se detuvo debido a años de estrés acumulado y problemas de salud que había ignorado durante mucho tiempo. Prioricé el trabajo, el ajetreo diario y las necesidades de los demás, sin darme cuenta de cuánto estaba descuidando mi propia salud. Lo que sucedió a continuación fue a la vez aterrador y transformador. Lo último que recuerdo es el sonido amortiguado de mis colegas, pidiendo ayuda, la angustia en sus ojos y la agitación a mi alrededor. Y luego, el silencio, una oscuridad total. Pero el silencio no duró mucho. Cuando abrí los ojos, si es que puedo decir eso, me di cuenta de algo extraordinario. Estaba fuera de mi cuerpo. Era como si estuviera flotando, observándolo todo desde arriba. Podía ver al equipo médico tratando de reanimarme con urgencia, pero todo eso parecía distante, casi sin importancia. No había miedo ni pánico. Al contrario, fui invadida por una paz tan profunda, tan intensa, que aún me faltan palabras para describirla. Fue en ese momento que me di cuenta de que había cruzado un límite. Ya no estaba conectada al mundo que conocía. Algo dentro de mí sabía que ya no estaba viva, pero extrañamente eso no causó sufrimiento. En cambio, fui envuelta por un amor indescriptible, un amor que parecía abrazar cada parte de mi ser. No era como nada de lo que había sentido antes. Era mayor, más completo. Y entonces Él apareció. Jesús, nunca había imaginado que se manifestaría de esa manera. No era solo una figura distante de las historias que conocía. Estaba allí, real, delante de mí. Su presencia irradiaba una luz viva. No era una luz deslumbrante, sino acogedora, reconfortante, como un abrazo cálido en un día frío. Sus ojos. Sus ojos, era como si pudiera ver todo lo que había vivido, cada dolor, cada error, cada arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, había en su mirada una compasión tan profunda, un amor puro que parecía tocar las partes más escondidas de mi alma. «Julia», dijo con una voz suave, pero al mismo tiempo llena de autoridad. «Aún no has terminado. Tengo algo que mostrarte». Esas palabras me tocaron de una manera que no puedo explicar. Era como si hablara directamente a mi corazón. Antes de que pudiera reaccionar, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. La serenidad dio lugar a algo totalmente diferente. De repente, nos encontrábamos en un lugar que solo puedo describir como un anfiteatro de luz. Era vasto, más grande de lo que mi mente podía comprender, y esa luz parecía tener vida propia, pulsando de energía, como si me envolviera en una danza silenciosa. Miré a Jesús tratando de entender lo que estaba sucediendo. Su rostro mostraba una expresión de expectativa, como si estuviera a punto de revelar algo de inmensa importancia. Mi corazón, o lo que sentía en ese estado, estaba lleno de una combinación de reverencia y anticipación. Sabía, en el fondo de mi ser, que algo extraordinario sería revelado. «Voy a mostrarte los eventos que vendrán al mundo en 2026», me dijo con una serenidad que traía una autoridad indiscutible. «Eres parte de algo mucho más grande. Julia, quiero que veas lo que está a punto de suceder». Esas palabras
penetraron profundamente en mí. Antes de que pudiera responder, añadió: primero, te mostraré la gran mentira. En ese momento, algo cambió. Era como si la atmósfera a nuestro alrededor estuviera impregnada por una sensación de agitación que no podía ignorar. El ambiente se volvió denso, casi sofocante, y era como si el propio espacio se doblara y se transformara con Alané. Sabía que algo crucial estaba a punto de suceder. La primera escena que me mostró fue un retrato aterrador de la mentira que había invadido el mundo. Vi cómo falsas enseñanzas, mentiras y distracciones sutiles se habían infiltrado en todos los aspectos de la sociedad, incluso dentro de las iglesias. No era algo distante, sino algo presente en todas partes. Personas comunes de todas partes del mundo eran atraídas por promesas de paz, por una falsa iluminación, por una unidad que parecía tan hermosa, pero que las alejaba de la verdad de Jesucristo. Lo más aterrador era el poder creciente de esas mentiras. No solo estaban presentes, estaban ganando fuerza y extendiéndose, convenciendo a millones, tal vez miles de millones de personas que estaban en el camino correcto, pero en realidad estaban sumidas en la oscuridad. Muchos serán engañados en los últimos días, me dijo Jesús con una expresión que mezclaba tristeza y firmeza. Al principio será sutil, casi imperceptible. Pero esto se intensificará. Aquellos que no estén enraizados en mi palabra serán consumidos. Vi escenas que me perturbaban profundamente. Personas aceptando filosofías de la nueva era, creyendo que todos los caminos llevan a Dios. Vi movimientos espirituales exaltando el automejoramiento y el humanismo como sustitutos para las verdades divinas reveladas en las Escrituras. Era como si una densa niebla de confusión hubiera caído sobre la humanidad. Cuanto más las personas buscaban respuestas, más se alejaban de la verdadera luz. Cuando parecía que no podría soportar más aquello, Jesús me dijo suavemente: mira. Y entonces todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. La oscuridad fue sustituida por una luz tan intensa que era imposible no quedar impactado por su presencia. Esa luz no solo iluminaba, parecía tener vida propia, llenando todo a su alrededor. La escena era de una belleza tan extraordinaria que cualquier vestigio de oscuridad parecía insignificante. ¡Pum! Fue entonces cuando vi algo sorprendente. De esa luz, personas comenzaron a levantarse. Era un remanente. Aquellos que permanecían firmes en la verdad de Cristo estaban a punto de vivir una manifestación del Espíritu Santo tan poderosa que cambiaría todo. Era el gran avivamiento. Cuando las tinieblas aumentan, mi luz brilla aún más fuerte, dijo Jesús, con una firmeza que llenaba mi corazón de esperanza. La primera escena de ese avivamiento se desarrollaba en una oficina moderna en Silicon Valley. Vi a un joven ingeniero de software rodeado de pantallas y códigos complejos. Parecía absorto en su trabajo hasta que se detuvo de repente, sus dedos suspendidos sobre el teclado. Lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. No sabía lo que estaba pasando, pero en ese momento lo sintió. Simplemente comprendió. Sabía, en el fondo de su alma, que aquello a lo que dedicaba tanto de su vida, una inteligencia artificial diseñada para sustituir la espiritualidad humana, estaba profundamente equivocado. Y allí, en su oficina moderna, rodeado de computadoras y pantallas, no pudo contener el peso de lo que sentía. Con lágrimas en los ojos cayó de rodillas, sin importarle su carrera, sin pensar en la reputación que había construido o en lo que los demás podrían decir. Comenzó a alabar a Jesús de todo corazón. Mientras observaba esa escena, Jesús se volvió hacia mí. Sus ojos, siempre llenos de significado, transmitían algo más. Entonces la escena cambió nuevamente, y él habló con claridad. Mira ahora. Me encontraba en un auditorio universitario. Al frente, una profesora, conocida por sus posiciones ateas, estaba dando un discurso. Criticaba violentamente las creencias religiosas, ridiculizaba la idea de Dios y se reía de quien osara creer. Pero entonces, algo inesperado sucedió.
En medio de una frase se detuvo, sus movimientos disminuyeron, sus manos comenzaron a temblar. Un brillo de sorpresa iluminó sus ojos. La sala quedó sumida en un silencio absoluto, mientras ella sostenía firmemente el púlpito, como si buscara apoyo. Entonces dijo algo que nadie esperaba escuchar, y estaba equivocada. Su voz temblaba, llena de emoción. Acabo de encontrar a Jesucristo, y todo lo que enseñé sobre la religión siendo una ilusión. Yo era la que estaba en la ilusión. Mi corazón pareció detenerse al presenciar esto. No era solo allí. Alrededor del mundo, personas de diferentes orígenes y estilos de vida estaban viviendo este despertar. Ateos, agnósticos, personas que jamás habían considerado la posibilidad de Jesús ahora lo encontraban de una forma tan real que era imposible negar. Vi una mezquita en el Medio Oriente, donde cientos de musulmanes relataron visiones de Jesús persona. Vi prisioneros endurecidos, hombres y mujeres, que cometieron los peores crímenes arrepintiéndose, tocados por el Cristo vivo. En la industria del entretenimiento, ejecutivos comenzaron a abandonar proyectos que ridiculizaban la fe. Funcionarios del gobierno buscaban públicamente la sabiduría de Dios. En los hospitales, médicos y enfermeros presenciaban curaciones milagrosas, eventos que desafiaban toda lógica o explicación médica. Pero esta ola de luz vino con un precio. Jesús me miró nuevamente, y su expresión se volvió seria. Mira lo que viene a continuación. Lo que vi rompió mi corazón. Los creyentes se enfrentaban persecuciones como nunca antes. Familias estaban siendo separadas. Niños desheredados por elegir la fe. Matrimonios estaban siendo disueltos. Personas perdían sus empleos, y estudiantes eran expulsados de sus escuelas. El mundo estaba en un estado de intensa turbulencia, y la línea entre la luz y las tinieblas estaba claramente definida. No habrá más espacio para una fe tibia, explicó Jesús. El momento de las elecciones ha llegado. Cada persona tendrá que elegir de qué lado está. Incluso en medio del caos, vi algo hermoso. Este despertar trascendía todas las divisiones humanas. No importaba la edad, la cultura, la clase social o nivel de educación, todos eran tocados por esta experiencia divina. Vi jóvenes y ancianos, ricos y pobres, transformados por este encuentro con Cristo. No era una unidad superficial, era una verdadera conexión nacida del Espíritu Santo. Cuando mi edad, dijo Jesús con firmeza, mi espíritu actúa con poder aún mayor. Vi niños y adolescentes levantándose como testigos poderosos de Cristo. Hablaban y actuaban con una autoridad espiritual que desafiaba la oposición. Sin embargo, vi los desafíos que enfrentarían: persecuciones en la escuela, juicios en las redes sociales e incluso rechazos dentro de sus propias familias, dentro de otras propias familias. Entonces, Jesús comenzó a hablarme nuevamente. La voz de Jesús estaba llena de compasión, pero también de firmeza. Los jóvenes que permanezcan fieles durante esta época recibirán una gracia especial, dijo él con un tono que parecía acariciar el alma. Enfrentarán desafíos únicos, pero caminarán con una autoridad que nadie más tendrá. De repente la escena cambió. Ahora, veía reuniones de iglesias subterráneas en lugares donde la persecución era más brutal. Los creyentes se reunían allí en secreto, arriesgando frecuentemente sus vidas, solo para adorar. Pero lo que más me impresionó fue la expresión de ellos. Sus rostros no mostraban miedo, sino una alegría intensa, casi sobrenatural. No era una alegría común, era algo profundo, como si hubieran encontrado una fuente de fuerza que el mundo nunca podría ofrecer. Entonces comprendí. Habían encontrado algo mucho mayor que confort o seguridad. Habían experimentado la presencia de Jesús de una manera tan real que nada en este mundo podría sustituirla. La persecución purifica a mi iglesia, dijo Jesús con una voz firme, pero llena de propósito. Lo que el enemigo entiende como mal, yo uso para una gloria mayor. Mientras Jesús hablaba, otra visión tomó forma.
Vi cómo este avivamiento transformaba cada área de la sociedad. En los negocios, emprendedores cristianos creaban nuevas plataformas, promoviendo comunidades verdaderas, donde las personas se conectaban de forma auténtica. En el sector de tecnología, programadores recién convertidos desarrollaban herramientas que acercaban a las personas en la fe, en lugar de alejarlas. Artistas y músicos comenzaron a crear obras que no solo reflejaban su talento, sino que también traían la presencia de Dios. La industria del entretenimiento comenzó a cambiar, con guiones y producciones que exaltaban valores divinos en lugar de burlarse de ellos. En la educación, los jóvenes lideraban movimientos de oración que se extendían como fuego. Las escuelas, antes frías y rígidas, se convirtieron ahora en espacios donde la fe florecía. Los profesores, anteriormente contenidos por el miedo o por políticas restrictivas, comenzaron a compartir su fe abiertamente, con un coraje renovado. Era evidente que este avivamiento nada tenía que ver con la construcción de iglesias más grandes o la creación de íconos de la fe. No se trataba de reflectores. Era un movimiento caracterizado por humildad, contrición y unidad, que solo el Espíritu Santo podría traer. La verdadera unidad, dijo Jesús mirándome a los ojos, no es la falsa unidad que los engañadores ofrecen. Es la unidad de mi espíritu, nacida de la verdad. Pero la visión no se detuvo ahí. Jesús reveló entonces algo aún más profundo. Ahora te mostraré el tercer evento, el gran choque. La atmósfera a mi alrededor se volvió densa, casi sofocante. Podía sentir el suelo temblando bajo mis pies. No era un terremoto físico, sino un temblor espiritual. Algo tan intenso que parecía que el propio mundo estaba siendo reconfigurado. Vi naciones enteras comenzando a desmoronarse. La inestabilidad política, las crisis financieras y los desastres naturales se sucedían en oleadas, una tras otra. Era como si la fundación del mundo estuviera siendo arrancada. Pero no era solo externo. Veía algo mucho más profundo. Era un choque espiritual. Era un choque espiritual. Los valores, las prioridades y la confianza del mundo en sus sistemas estaban siendo puestos a prueba. Vi gobiernos tomando decisiones que prometían soluciones rápidas y una paz superficial, pero que, en realidad, traían caos y división. El abismo entre los ricos y los pobres continuaba profundizándose de manera alarmante. Había una inquietud mundial, una sensación de que algo estaba mal, incluso cuando los líderes mundiales insistían en que todo estaba bajo control. Entonces, el choque se volvió personal. Vi familias dividiéndose por causa de conflictos de valores, creencias opuestas y la incapacidad de comprender la verdad. Comunidades que antes eran unidas ahora se veían en oposición, no solo unas a otras, sino también contra las instituciones en las que habían creído. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que este choque no se limitaría solo a aquellos que no conocían a Jesús. Incluso los creyentes estarían involucrados en este temblor. Jesús habló con claridad durante esta visión, y sus palabras eran tan claras como firmes. El mundo está a punto de pasar por un choque espiritual que pondrá a prueba los corazones de cada persona. De cada persona. Aquellos que construyeron sus vidas sobre otra cosa que no sea yo sentirán la inestabilidad, como nunca antes. Era como si el aire a mi alrededor estuviera cargado de tensión. Veía esta tensión reflejada en los rostros y en los corazones de las personas. Muchos corrían desesperadamente en busca de respuestas, aferrándose a todo lo que podían encontrar para intentar estabilizarse, pero era inútil. Cuanto más intentaban agarrar algo, más se daban cuenta de que todo se les escapaba, como arena entre los dedos.
Vi familias entrar en discusiones acaloradas, iglesias dividirse y personas cuestionar los propios fundamentos de su fe. Fue un espectáculo doloroso de observar. Habrá una gran mentira durante este periodo, continuó Jesús con la gravedad de quien sabía exactamente lo que estaba por venir. Muchos serán atraídos por promesas de seguridad y confort, pero esas promesas serán falsas. Que no hay reinos de ciento en oro, y no un doble, y un de sosures, quinmo. Solo aquellos que busquen la verdad en mí permanecerán firmes. Vi personas intentando desesperadamente dar sentido al caos. Algunos se volvían hacia falsas filosofías, mientras otros depositaban toda su confianza en su propia comprensión del mundo. En medio de todo esto, muchos perdieron la fe, incapaces de reconciliar el sufrimiento que veían con su visión de un Dios amoroso. La presión era aplastante. Podía sentirlo al observar, y rompió a muchas personas. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, había luz. Cuando el choque alcanzó su auge, algo nuevo comenzó a emerger. Vi un movimiento nacer, no basado en la fuerza, sino en el corazón. Era un grupo de personas que se negaba a ser sacudido por el caos a su alrededor. Habían construido sus vidas sobre algo sólido, el fundamento de Cristo. Estas personas no se dejaban debilitar por el choque. De hecho, eran fortalecidas. Sus raíces eran profundas, y aunque enfrentaban pruebas, permanecían inquebrantables. Jesús me miró mientras la visión del gran choque desaparecía, y sus ojos transmitían al mismo tiempo una gran gravedad y esperanza. «Es en el choque que mi pueblo es refinado», dijo él, con una sabiduría que superaba todas las dudas. Ellos resisten, y su resistencia será como una luz brillante en las tinieblas. Entonces, Jesús me mostró el cuarto evento que ocurrirá en 2026. La gran cosecha. Repentinamente, fui transportada a un vasto campo dorado que parecía no tener fin. El campo estaba lleno de granos maduros, listos para ser cosechados. La visión era de una belleza extraordinaria, pero al mismo tiempo, había algo urgente en el aire, como si el tiempo fuera esencial. Jesús estaba a mi lado, observando el campo con ojos llenos de amor y deseo. «La cosecha está lista», dijo él, con una intensidad que parecía llenar todo el espacio, pero los trabajadores son pocos. Mientras hablaba, comencé a ver personas viniendo de todos los lugares, hombres y mujeres de todas las edades, culturas y naciones. No eran los poderosos ni los influyentes. Por el contrario, eran personas comunes, los humildes, aquellos que permanecieron fieles, a pesar de todas las dificultades que enfrentaron. Son ellos los que se levantaron para cosechar la cosecha. Pero la cosecha no consistía solo en almas salvadas, aunque eso era esencial. Era algo mucho mayor. Un movimiento global de avivamiento espiritual, un despertar que se extendería como fuego, alcanzando hasta los rincones más remotos de la tierra. Era un llamado divino a algo que trasciende todo lo que ya hemos visto. Vi misioneros atravesando fronteras, entrando en países donde el cristianismo era prohibido, llevando el evangelio a personas que nunca habían oído hablar de Jesús. Era como si estas personas estuvieran esperando este momento por toda la vida. Su reacción era de una alegría pura, un brillo en sus ojos desbordando una emoción indescriptible. Finalmente habían encontrado lo que sus corazones tanto deseaban. Es la gran cosecha, dijo Jesús con la voz llena de esperanza. Habrá un tiempo de despertar. Antes del fin, un tiempo en que millones, tal vez hasta miles de millones, conocerán la verdad de mi amor. Pero la cosecha vendrá con desafíos. Vi iglesias valientes levantarse para liderar esta gran misión. Pero también vi persecuciones feroces surgir de todos lados. Los gobiernos intentarían reprimir la libertad religiosa de manera agresiva.
Predicadores del Evangelio serían encarcelados y hasta ejecutados por causa de su fe. Sin embargo, incluso ante esta oposición, el Evangelio no podría ser contenido. Se extendía con una fuerza irresistible, como un fuego que ninguna barrera podría detener. La gran cosecha será un tiempo de gran alegría, continuó Jesús, pero también será un tiempo de grandes dificultades. Aquellos que sean fieles lo percibirán y serán recompensados. De repente la escena cambió nuevamente. Jesús me mostró el quinto evento. La gran separación. Era como si viera el trigo siendo separado de la cizaña por un fuego purificador. Era un proceso doloroso, pero esencial, que comenzaba con un gran choque y proseguía con la gran cosecha. A medida que las personas escuchaban el Evangelio, eran confrontadas con una elección difícil: permanecer firmes o alejarse. La gran separación era una prueba, un momento de revelación donde los verdaderos discípulos de Cristo serían distinguidos. Vi personas que anteriormente formaban parte de la iglesia y profesaban su fe en Cristo, pero que caían, llevadas por los vientos de la desorientación. Sus corazones estaban endurecidos por las presiones y tentaciones del mundo. Algunas se volvían hacia falsas ideologías, otras hacia la adoración del ego, y muchas abandonaban, hundiéndose en un vacío de desesperación. El proceso de separación era intenso, doloroso y desafiante, pero totalmente necesario. La separación revelará a aquellos que verdaderamente me siguieron, aquellos que permanecieron fieles hasta el final. Pero no todo era triste. También vi a aquellos que permanecieron fieles siendo refinados por el fuego. Sus pruebas los hacían más fuertes, purificaban sus corazones y profundizaban su fe. Era como si la adversidad los transformara en algo más bello, más resiliente. Y el amor de ellos por Cristo brillaba como una llama que nada podía apagar. Y la determinación de resistir crecía cada día. La separación es necesaria, dijo Jesús, pues es a través del fuego que mi pueblo es purificado. Entonces, Jesús me mostró el sexto evento, la ascensión del Anticristo. En un abrir y cerrar de ojos, fui transportada a una nueva visión. Vi a un líder carismático emerger, una figura que surgiría en medio de una crisis global. Este líder parecía tener un magnetismo irresistible, alguien capaz de unir a las naciones y ofrecer una falsa paz que engañaría a todos. Era un maestro de la manipulación, usando palabras dulces y promesas de solución para conquistar a las masas. Se presentaba como la respuesta para los problemas del mundo, el Salvador que todos esperaban. Pero algo oscuro se escondía detrás de su fachada. Detrás del carisma y de las promesas de prosperidad, había una oscuridad que solo ojos espirituales podían percibir. Vi al líder levantarse ante una inmensa multitud, y algo en su presencia dominaba completamente a aquellas personas. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural, hipnotizando a todos los que estaban allí. La multitud aclamaba con entusiasmo, creyendo que él era el Salvador que esperaban desde hace tanto tiempo. Lo adoraban, gritaban por él, sin saber que, en realidad, estaban adorando al Anticristo. Jesús me miró mientras veía la escena desarrollarse, y su voz, llena de tristeza y determinación, rompió el silencio. Muchos lo seguirán, dijo él, pero ustedes, mi pueblo, no deben dejarse engañar. Él es un falso Mesías, traerá destrucción, no salvación. Vi personas que solían ser fieles a Cristo volverse hacia este líder. Estaban tan desesperadas por respuestas, tan seducidas por sus promesas de paz y prosperidad, que no percibían la trampa en la que estaban cayendo. Pero también vi a aquellos que permanecieron firmes en la fe. Estos reconocían la ilusión incluso cuando el poder del Anticristo crecía. No se dejaban intimidar. Con valentía, proclamaban la verdad de Jesucristo, desafiando todo a su alrededor. La ascensión del Anticristo
será una de las mayores pruebas de fe que mi pueblo enfrentará, dijo Jesús. Pero no serán sacudidos. Resistirán. En ese momento comprendí profundamente que todo lo que Jesús me mostró, la gran mentira, el temblor, el despertar, la cosecha, la separación y ahora la ascensión del anticristo, convergía hacia este momento crucial. Jesús estaba volviendo, y nada, absolutamente nada, podría impedir su victoria final. Mientras permanecía en la presencia de Jesús, un sentimiento de misión me invadió. Los desafíos que el mundo enfrentaría en 2026 serían gigantescos, pero sabía con certeza que aquellos que permanecieran fieles encontrarían fuerzas y una esperanza inquebrantable. Entonces, fui súbitamente traída de vuelta a mi cuerpo, punto. La paz que había experimentado en su presencia quedó conmigo, pero ahora traía un sentido de misión que nunca había sentido antes. Jesús me mostró lo que estaba por venir y me recordó que no estaba sola. Cuando abrí los ojos, estaba en la sala del hospital. El ambiente estéril y los olores fuertes me rodearon, trayéndome de vuelta a la realidad. Mi corazón, que había parado, comenzó a latir con fuerza. Vi al equipo médico, en shock, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Al mirar a mi alrededor, vi los rostros confundidos de mis colegas y de los paramédicos. Pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Había visto el futuro, sido testigo de las verdades que Jesús reveló, y sabía que ahora era mi responsabilidad compartir esto con el mundo. A medida que las tinieblas aumentan, mi luz brilla aún más fuerte. Estas palabras resonaban en mi corazón, como un recordatorio constante de que, incluso ante las pruebas más difíciles, la luz de Cristo sería nuestra guía. El gran despertar estaba cerca, y aunque muchos fueran engañados, sabía que siempre habría aquellos que permanecerían firmes. Ahora, al mirar hacia el futuro, una única verdad me sostenía. La fe es mantenerse firme cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Jesús ya triunfó. Mesías ya triunfó. Nada, ni la ilusión, ni el temblor, ni siquiera la ascensión del anticristo puede cambiar esa victoria. Rezo para que mi testimonio de experiencia de muerte inminente inspire a cada uno a buscar la verdad, a aferrarse firmemente a la luz y a compartir esta esperanza con los demás. El tiempo se está agotando, y la cosecha está cerca, Panta. Que podamos responder al llamado para trabajar juntos. No estamos solos. Su luz brilla más fuerte que nunca, y juntos venceremos. Qué historia impresionante y llena de lecciones poderosas. Un gran agradecimiento por compartir este testimonio tan inspirador con nosotros. Estoy seguro de que sus palabras tocaron muchos corazones y abrieron los ojos de muchas personas a la importancia de prepararse para los tiempos que vendrán. Si hay algo que debemos extraer de este testimonio, es que la fe en Cristo es la única base sólida ante los desafíos que enfrentaremos. No importa lo que suceda, Jesús ya triunfó, y es en Él que encontramos la luz y la fuerza para seguir adelante. Y a ti que te quedaste hasta el final de este video, un inmenso agradecimiento. Tu atención y compromiso muestran que estás buscando algo más profundo, algo verdadero. Que Dios bendiga abundantemente tu vida, trayendo claridad, fuerza y fe ante cada desafío que surja.